Hola, muy buenas noches aquí desde Mexicali, Baja California, transmitiendo en directo y pues me siento muy contenta porque hemos vuelto, David Cortés Arce, hemos vuelto a Visión Cultural y agradeciendo muchísimo tu presencia porque acuérdate que la primera entrevista que tuvimos fue muy padre por el enriquecimiento que nos brindaste de toda tu experiencia y todo tu trayecto como pedagogo, como escritor, como periodista, como crítico de rock de aquí. Es algo muy importante lo que hiciste aquí por nosotros y por apoyarnos. Entonces, te agradecemos tu presencia de nueva cuenta como padrino de lujo de nuestro programa Visión Cultural. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, contento, no sé qué, bueno, contento porque estás de regreso, no sé qué implique ser el padrino, pero bueno, No te está da miedo, bien. ¿eh? Yo espero que Cuéntanos sea, cómo ha sido tu vida. perdón, Si eres el padrino, así como pues, bueno, no sé, pues, si el es que padrino, estoy transmitiendo. Sí de eres el repente, padrino. Lo he decidido. No es cierto. No, sí lo eres, pero por supuesto que sí. ok, bueno, pues esperemos que este sea el reinicio de una Vale. larga temporada, ¿no? Sí, te agradezco el tiempo que nos estás brindando, la oportunidad para poder conocerte más y saber de tu trayecto, pues en este devenir cultural y sobre todo del rock, que no, o sea, esto que está pasando actualmente en la escena y que nos cuentes qué haces en estas. Mira, yo lo voy a decir, pero qué más que tú lo cuentes. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Estos qué, perdón? ¿Cómo han sido estos meses para David Cortés Mace? Ya que pues, nos vimos hace en agosto En agosto. Bueno, y, y ¿qué ha pues pasado con David Cortés Arce de agosto a Pues hemos estado trabajando en algunos proyectos que empezaron desde el año uh-huh. pasado y que estarán por cristalizar ya el próximo mes o a fines de algunos. Sorpresas porque después de 16 años de haber estado escribiendo en Nexos, eh, de pronto nos dijeron, no, pues gracias por participar, The Game is Over. Entonces, entre que ¿qué hacemos? Pues una de las cosas que yo decidí, aparte de ir a pedir cobijo a la revista Marvin, donde fui bien recibido, pues decidí abrir mi propia página web, ¿no? Entonces ahora quienes gustan de seguirme, pues me pueden encontrar también en esa página que se llama elotrorockmexicano.com y pues seguimos trabajando, haciendo lo que nos gusta, ¿no? O sea, crónicas, reseñas de discos, entrevistas, este, pues, ¿qué más te puedo decir? Eso es en eso hemos estado, aparte de la cuestión de la academia, pero digamos que en el ámbito del periodismo, a eso nos hemos estado dedicando. Me gusta mucho, yo sí, ciertamente sí estuve enterada de lo que pasa, lo que viviste en Nexos, ese cierre de ciclo, mm, muestra de apoyo ahí siempre, como siempre, y todo es aprendizaje al final. Dejas una huella inconmensurable para el espacio donde estuviste por muchos años, dejas un legado, dejas muchas cosas y te transformas, porque estamos aquí en transformación constante, ¿verdad? Pues sí, claro, porque mira, una de las cosas que yo he aprendido, que no es muy agradable, pero es inevitable, es que en este asunto del periodismo cultural, vamos a denominarlo así, siempre hay que estar empezando de cero, ¿no? O sea, se cierran puertas. Es muy triste que al Estado no le interese fomentar la cultura de una manera más sistemática,
y entonces que los esfuerzos tengan que ser individuales las más de las veces, ¿no? Ir a contracorriente. Pero bueno, Claro. como digo, ya está uno acostumbrado, entonces lo único que queda es decir, ok, este, pues está bien, hagámoslo, ¿no? Y ya. Es que de un sistema político y social y cultural que bueno, está cambiando esto y no sabemos si es para bien o para mal, solamente hay que estar preparados y tomar los riesgos y las alternativas más positivas para nosotros, porque yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos de un poco de política el año pasado, creo, ¿verdad? Un poco. Entonces, no me gusta ahondar en ninguna ideología porque en lo personal no creo en ningún partido, o sea, no creo nada de eso. Sin embargo, considero que es parte de esa agenda, como que de alternar los cambios, de generar una tensión. Y entre menos piense la gente, entre menos razone, entre menos esté informada, mejor. No sé qué piensas tú al respecto sobre esto. Igual es algo Este, complicado, ¿verdad? No hay que eh, cuidar, capaz y después desaparecemos. pues mira, lo dijiste muy bonito, pero es cierto. Es una cosa que ha ido progresando o que se ha ido maquinando, no sé, si maquiavélicamente como de unos 20 años Sí. atrás hacia este momento, pero yo no creo que el mundo esté pasando por uno de sus mejores momentos, ¿no? Eh, el capitalismo cada vez es más depredador, las posibilidades de disentir, de ser oposición verdaderas son más difíciles, el avance de la derecha en el mundo ha sido bastante avasallador. Ujú. eh, este pensamiento único que se ha impuesto empezó desde la desaparición del muro de Berlín, yo creo, y que se ha acentuado con el Internet, pues no ha sido demasiado, bueno, no creo que haya sido ni siquiera benéfico, ¿no? Me parece que es algo contra lo que deberíamos de combatir, ¿no? Pero desafortunadamente, pues digamos que el sistema, por llamarlo así a la antigua, ha encontrado los mecanismos idóneos para controlar de mejor manera, ¿no? Y yo creo que una de esas cosas es a partir de las redes sociales. Y es muy Ujú. difícil escaparse de ese control porque pues la gente está muy cómoda, o sea, es muy sencillo tener acceso a las cosas en la actualidad y ya no hay que batallar como se hacía a fines de la década de los 70 o en los años 80, ¿no? Claro. Digo, también tenemos muchas ventajas, pero creo que tiene que ver con esa pérdida como de pensamiento crítico de la que tú hablas y que sí me Sí. parece que es bastante lamentable. Sí, mira, sabes, no sé si viste el mame con la palabra esa, sobre Ghibli, esa cosa de inteligencia artificial. O sea, ahí va todo como el mono, perdónenme a colegas, amigos, los que sean, pero yo lo que hice fue agarrar una aplicación en lo personal que le meto mucho amor, que se llama You Can Perfect. Y dije, está bien bonita esa y no quise hacer eso porque dije, pues al final de cuentas, de alguna manera te tienen checado y rastreado. Pero pues no quise seguir eso porque nunca me ha gustado seguir ese patrón. Ahí es cuando ya entro en esa disyuntiva del video de Only the Lonely Heart Digest, que Ajá. el sujeto va al revés y pues está loco que no, y al final es una metáfora, pues. A mí nunca me ha gustado seguir esos patrones de conducta, siempre. Y es hace como como si fuéramos programas, como si fuéramos robots que vamos a seguir todos a lo mismo, no hay identidad, dónde está la originalidad, se pierde lo que dices, el pensamiento crítico, y a dónde vamos, pues a dónde vamos a parar. Como diría nuestro gran amigo Marco Antonio Solís, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? No sé, Pues, no sé, pero esa pregunta
No sé cuál sería la respuesta, pero lo único que me consuela es decir, ya soy un poco mayor y tal vez ya no llegue a ver la debacle. Yo espero que no No se digas dé eso, porque la camarada. gente joven, pues, necesita vivir y yo espero que encuentren la forma de salvar al mundo, pero a veces ves a tu alrededor y ves tantas cosas, cómo estamos dominados por la pantalla de los celulares, ¿no? Ya no digamos de la computadora, de los celulares. De acuerdo. Este, yo, por ejemplo, que soy docente a nivel universitario, cada vez me enfrento con este problema de que la gente quiere leer menos, ¿no? Y bueno, lee poco de lo que le impones y lee menos por su propia cuenta. Entonces, también el sentido de cultura se ha ido resquebrajando, si no es que desapareciendo, ¿no? Claro. Eh, y me parece que a veces hay personas que tienen grados académicos así, colegas que son doctores, pero cuyo nivel cultural es bastante deplorable, ¿no? No Eso sé. estaba hablando ayer, eso estaba hablando ayer con mi esposo, de que es que ya el título académico ya no es un motivo por el cual tú digas, esta persona tiene una calidad intelectual, puedo tener una charla enriquecedora y de retroalimentación. No, 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 para porque nada. tan relativo, o sea, y es cuando te das cuenta de que el ser humano pues sí, como tú dices, está en una etapa de cierre de ciclos. Yo creo que se está cerrando un ciclo y se abre otro. A ver quiénes entran, a ver quiénes salen, a ver quiénes entienden el mensaje y quiénes no lo entienden. Yo creo que todo queda muy claro en la historia, queda muy claro en la información que tenemos a nuestras manos. Cada quien decide qué creer y qué no. Claro, pero el asunto es que la mayoría a veces no decide cabalmente por su propia cuenta, ¿no? Sino porque se le va guiando. Digo, a veces no parece así, pero yo sí creo que estamos en una especie como de retroceso muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, digamos, hablando de ese aspecto cultural, pues yo recuerdo que hace años el Estado sí se preocupa por fomentar la cultura y entendiendo esto como un apartado distinto al de la cultura popular, ¿no? Pero de unos años para acá, su idea de cultura es la misma que de los grandes empresarios, ¿no? Ofrecer espectáculos gratuitos en las plazas, con artistas que puede la gente ver, alguna gente puede ver pagando, ¿no? Ujú, Las propuestas diferentes no encuentran salida, siguen encajonadas en pequeños foros, son el consumo de una minoría o de una súper pequeña minoría, no hay, el apoyo a las becas es insuficiente, ¿no? Y muchas veces esto sí es necesario para permitir el desarrollo dentro de ciertas formas artísticas, y eso no está pasando, ¿no? Y creo que a la mayoría de la gente pues tampoco le interesa. Y puede ser no, que esté bien que no le interese, pero el problema es que cuando el Estado tampoco le interesa, pues entonces estamos hablando de un problema más grave, porque una de las cosas que nosotros necesitamos como país es mayor educación. claro. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a pedir mayor educación si nuestros políticos, y bueno, si están viendo el programa, pues me habrán de perdonar, pero si nuestros políticos cada vez son más impreparados, ¿no? Podrán ser muy rolleros, podrán ser muy ventajistas, Sí. podrán ser muy aborazados, pero carecen también de formación, primero política, ¿no? O sea, de una formación verdaderamente política, no de agandalle. Y luego, pues, mucho menos entienden lo que es la palabra cultura, la mayoría de ellos. No No, supongo es que muy debe de haber feo. excepciones, ¿no? Pero pues son las menos, ¿no? Mira, lo que estamos haciendo en este momento es filosofar, porque el programa de edición cultural, precisamente la premisa es, pues, ¿qué es lo que dice Fricción Cultural? Estamos dando una visión de la cultura, que son las tradiciones, las raíces, la identidad que tiene, pues, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, sí, nuestro continente. Estamos hablando, tú estás en Estado de México, en Ciudad de México. A ver, Sí, Twinkie, ya vente para acá, pues.
Tengo una nueva compañera que Ok. canta y se mueve muy feliz, pero entonces es este problema de ese retroceso que tú comentas y que el cual estoy de acuerdo, mm, es preocupante porque el nivel de lectoescritura a nivel nacional en México, pues ha retrocedido. De por sí, mira, en 2018 recuerdo vagamente que la media era tercero de secundaria. Estamos hablando de 2018. ¿Qué pasa actualmente en 2025? Pues no hay casos de niños. Hay niños que están en escuelas públicas, no privadas. Y me tocó un caso de escuchar a un amigo que fue maestro y que decidió renunciar a la escuela porque quinto año primaria a la niña no se le puede decir nada, no sabías leer y escribir. Y los papás decían que todo estaba bien. Que la califique con imágenes y todo eso, pero no se puede decir nada. Ok. Imagínate, incluso una escuela privada, imagínate cómo están las públicas. O sea, todos los casos que vemos. Triste, 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 triste. No vamos a poner quiénes son, es que somos todos responsables, todos somos responsables, pero es que es un sistema que ya nos tiene como que muy jodidos en general. Está muy jodidos, está como ya más obvio la ignominia del sector público. Se Ujú. nota más la corrupción y las prácticas bastante cínicas de todo lo que viene siendo el aparato del gobierno. Y eso que siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así, solamente que como que pareciera que ahora es más rudo el ataque hacia la población, como si quisieran acabar con nosotros. Bueno, no sé si se lo podríamos adjudicar únicamente a este gobierno, porque como tú bien lo acabas de decir, pues siempre ha sido así, ¿no? O sea, Ujú. digamos, para no hacer el cuento largo, pues la gente que se encuentra actualmente en el poder y que tanto denostaba al PRIAN, pues muchos de ellos se formaron en esos cuadros políticos, ¿no? O sea, vienen de allí. Entonces, pues Ujú. también heredaron, se trajeron los vicios. Yo creo que el asunto, lo que sucede es que ahora es más notorio porque el capitalismo es más voraz, como yo decía al principio, ¿no? O sea, francamente es como un blockbuster, o sea, pareciera que no hay salida, no hay escapatoria, ¿no? Y, y a pesar de que lo intentes, pues muchas veces te tienes que meter a ese sistema, pero la lucha es peor que la de David contra Goliat, ¿no? Sí, no, como que no ves, ¿no? O sea, yo digamos, el trabajo que yo hago, que siempre ha tenido que ver por los siglos de los siglos con cosas subterráneas, pues antes me parecía que no era tan desigual la lucha, o sea, era desigual, pero no era tan desigual. Y en estos momentos sí me parece que soy como una especie de hormiga enfrentándome con un rascacielos, ¿no? Que además se mueve y tiene una movilidad impresionante y puede absorber lo que sea, la golpeas y no le pasa nada, subvierte todos los mensajes contestatarios, los asimila. Entonces, eso es mucho más complicado, ¿no? Y si pensamos que antes tal vez teníamos la posibilidad todavía de contar con una serie de canales, ya fuera de televisión, de radio o escritos, que podían concentrar a esa gente, pues no, ahora resulta que la mayoría de ellos están dispersos, fragmentados, pues en muchas estaciones de internet, muchas revistas, los podcasts, etcétera, ¿no? Ya no hay una gran narrativa como antes que te podía aglutinar a un cierto número de personas y tal vez hacerte sentir partícipe de que formabas parte de una cierta fuerza. Ahora eso no sucede, ¿no? O al menos yo no creo que suceda, ¿no? No, no, es tan relativo los podcasters actualmente o los creadores de contenido. mm, Han venido un poco a permear y suena duro lo que voy a decir, porque, por ejemplo, yo no me considero comunicadora, yo no me considero periodista para empezar. Yo no estudié, ya sabes que no estudié periodismo, soy administradora de empresas, pero respeto mucho al gremio periodístico, por eso me
autopromuevo en mis redes como comunicadora, eh, por el respeto al grado periodístico, a la licenciatura, a la carrera, pero pues actualmente no hay medios serios. eh, todo es chayote por medio, no sabemos quién está detrás no sabemos qué consigna hay detrás del divulgador de información, porque vamos a ponerle así, porque ya no hay periodistas como antes, o ya se nos están yendo muchos igual, esos valores se han perdido, esa jerarquía se está perdiendo, o sea, mm, se ha perdido el respeto a las jerarquías también, David. Por eso a mí me cuesta mucho decirte de tú. Perdido Bueno, pero también. sí creo que el punto de los valores es una cuestión fundamental. A mucha gente le da risa, pero me parece que sí es básico, ¿no? Y a veces, bueno, a mí me parece que antes en muchos ámbitos de la vida existían ciertas certezas y valores, ¿no? O sea, digamos, a fines de los 90, tal vez todavía tú podías decir definitivamente hablar de una izquierda y de una derecha, por poner un ejemplo, y saber cuál era la afiliación de las personas, ¿no? Pero en el momento que estas empiezan a brincotear de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de izquierda a centro, o como sea, a fin de obtener un escalafón o un puesto político, entonces se empieza a perder la seriedad y eso va implícito con la pérdida de valores, es decir, qué estás defendiendo. ¿Estás Ujú. defendiendo a una postura ideológica o estás defendiendo tu cuero, ¿no? Y si te das cuenta, pues antes ver a un futbolista pasar de un equipo rival al otro era inconcebible, ¿no? Alguien irse a jugar del Guadalajara en la América era inconcebible. Ahora eso pasa, ¿no? Entonces, también habla otra vez de que esas fronteras se han diluido. Entonces, pues sí, yo creo que a los chicos les da lo mismo, a lo mejor ahora, ¿no? Pero creo que sí son fundamentales para establecer ciertas lógicas de accionar en la vida cotidiana. Sí, tienes toda la razón. Voy a aprovechar unos mensajes. Miguel Estupiñán, ya lo conocemos. Estupiñán, conoces. Que por cierto, ahí tiene noticias porque no te ha contado, pero pues, por ahí ya formó su grupo. Ok. Ya. Entonces, manda saludos y gracias por su comentario. Gracias por el apoyo siempre. Fuerte abrazo, Miguel. Yamiko Won también es de Tijuana. Ella tiene un medio que se llama Q4 Periodismo Cultural. Ella es periodista cultural. Tengo el placer de conocerla y saber cuál es su valía como periodista. Marlene Mercedes, saludo súper interesante. Y Daniel Sordia, maestro también de aquí de Mexicali, manda saludos. Un fuerte abrazo, Dani. Maestro de inglés, que también ha batallado mucho él, me consta. Yo no soy maestra, pero ya que tengo acuerdo, voy a aplicar la de que en una de mis universos paralelos fui Barbie maestra, y se da cuenta que me tocó esa etapa un tiempo, después una etapa de periodista, en el periodismo y bueno, otro. Entonces me gusta mucho el ampliar los horizontes y aprender de todo para poder tener una mejor opinión, porque si no te quedas nada más en lo mismo, pues no vas a avanzar en nada, te quedas estancado. Oye, yo no, yo tengo 45 años en lo mismo y sí he avanzado. Ay, pero no todos, o sea, no todas las personas. Hay gente que, por ejemplo, tú sigues actualizando y te sigues actualizando Ah, con lo, bueno, con, eso sí. con lo que haces, claro, a eso me refiero. Hay personas que les gusta muchísimo su ambiente y es sumamente respetable el cómo se están diversificando dentro del mismo ambiente. Está genial cómo trasciendes, pues, y dejas huella. O sea, yo lo admiro, no todos podemos hacerlo. Mm. Entonces, como te digo, ¿qué estamos diciendo de la cuestión cultural? Bueno, la cultura aquí en México ya está como está segmentada, siento que está disociada, no sé qué opinas. Actualmente te confieso que por morbo, no sé tú,
Pero pues antes los jóvenes, pues cuando querías hablar sobre un concepto filosófico o un tema trending de noticias, pues ibas al periódico, que no ibas al periódico o accedías a un medio de información. Pero ahora los jóvenes para poder reaccionar, para poder a tener un punto de vista, pues acceden a creadores de contenido que analizan ese tema trending. Y los creadores de contenido actuales son muchachos entre 25 a 30 años máximo, que te hablan de esos términos desde su postura, media clase, media alta, satírica puede ser, clase baja, desde la postura, por ejemplo, tú dices de izquierda o derecha, o medio, o sea, hay creadores aquí mexicanos que hacen eso. Y yo los veo mucho por lo mismo, no es que me gusten, sino los veo para, oye, pues es que ellos son los que influyen en las nuevas generaciones, son los que crean contenidos para las nuevas generaciones en vez de otra clase de personajes, y no los demerito, no demerito su capacidad, todos tienen una licenciatura, pero creo que actualmente las nuevas generaciones son mucho más influenciables que antes. Estaba viendo un video de una entrevista que le hicieron a unos jóvenes de la BBC de Londres del año 1966, que estaban preguntándoles qué pensaban de la nueva, de las personas de los 2000, cómo veían a la nueva generación. Ellos les preocupaba eran chamaquillos jóvenes, el video está en blanco y negro, no lo puedo compartir por copyright, pero dicen, es que nos preocupa mucho porque la automatización de las computadoras va a hacer que el ser humano pierda y se aburra más, llegue a la monotonía, se pierdan las relaciones interpersonales, creo que va a empezar a perder empleos, creo que ya todo va a ser mucho más mecanizado, o sea, los niños, jóvenes, creo, chamaquillos de, ¿qué? Ponle que de 10, 12 años de Inglaterra, planteando le están haciendo una pregunta de esa naturaleza y cómo te están respondiendo y que no están tan alejados de la realidad. Pues no, yo creo que no, pero también hay que, digamos, hay que tener cierta cautela y a veces tal vez no satanizar demasiado, ¿no? No, no, no. Digo, este asunto de los influencers, pues es inevitable. Yo creo que también, digo, no es que me guste, pero tiene que ver con la época, ¿no? Y pues finalmente los jóvenes tienen que vivir su época. Es muy difícil abstraerse para ellos, ¿no? Sobre todo porque están en un periodo muy importante de definición en su vida, de encontrar el camino que van a seguir a futuro, etcétera. Y no hay problema. Mira, si eso es lo que quieren hacer, está bien. Yo nada más lo único que con lo que tengo objeción es que cómo puedes decir que eso único que conoces es lo único verdaderamente bueno si desconoces otras opciones y otras alternativas, ¿no? Eso es a lo que yo iba, o sea, yo los consumo y puedes consumirlos si te pueden gustar, algunos más que otros, pero también hay más opciones para poder obtener información. Sí, Pero y además, yo vengo pues, de otra generación, amigo, y también somos de otra generación. Eso dice lo de bueno, los niños. claro, pero por ejemplo, también tiene que ver a lo mejor con algún momento clave en tu vida. Yo cuando estudiaba en la universidad tuve una profesora que yo ni me acuerdo de qué hablaba, ¿sabes? Su clase, ya ni me acuerdo qué clase impartía, pero la tengo muy en mente siempre porque dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada, porque dijo, lean, pero lean lo que no leen los demás, porque ahí están las ideas. Entonces yo de repente salí del salón y dije, lean lo que no leen los demás, vieja payasa. Y luego de repente dije, claro, o sea, esto tiene que ver con este asunto de buscar más allá de lo que me están mostrando todos o de lo que están consumiendo todos. Y efectivamente, se puede hacer nada más que tiene un fuerte precio. Tienes que tener como la entereza para separarte de ese gremio al cual estás adscrito, tienes la entereza para diferir de opinión con el resto de los demás, tienes que enfrentar a veces rechazos. O sea, yo te lo digo porque yo vengo de una época donde muchas veces nos dijeron, ay, los rockeros, ¿no? O sea,
no nos bajaban de drogadictos, mugrosos, greñudos, escandalosos, nos descalificaban. Y para mí, pues ha sido una lucha constante, ¿no? Decir, a ver, a ver, a ver. O sea, puede que sea algunos así, pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos esto y esto y lo otro. Pero me costó mucho trabajo. Digo, claro, ahorita yo ya estoy en una posición donde puedo, incluso a lo mejor tal vez dirigir cierta opinión, pero sí creo que a la gente más joven, pues todavía le cuesta mucho trabajo es tomar ese tipo de decisiones y sobre todo cómo las van a tomar si no conocen otras cosas más que lo que consume la mayoría, ¿no? O sea, a mí me parece muy preocupante la manera en cómo las grandes empresas se han ido apoderando, así como de esas áreas de contenido, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Disney, comprando infinidad de canales, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder al rato? Pues, o sea, Disney va a dirigir lo que se debe de consumir no en México, no en Estados Unidos, en el mundo, porque la capacidad de penetración que tienen en el mundo es increíble, ¿no? Claro, están en todo, en la sopa. Yo creo que Es, estaba leyendo que está peor que la empresa más malvada en ese aspecto, por así decirlo, que la que tiene más poder, por así decirlo, es Nestlé, por encima de Disney. Estaba como un top 10 y dije, ¿a qué Nestlé? Y me puedo pensar, bueno, pues es que la comida, también están incrustados en la comida. No, pues es que nos preocupa. Pues sí, la comida, la mercadotecnia, todas las marcas que maneja Nestlé, igual que Disney, pues estamos hablando del Disney, pues es el entretenimiento, pero viene coligado el entretenimiento con la alimentación. Pues, ¿cómo va a ser una película? ¿Vas a verla sentado tomando agua natural? Algunos sí, se van. claro. Bueno, pero es que el asunto es que cuando dicen entretenimiento pareciera que este es inocuo, que no te hace ningún daño. Y no es cierto, ¿no? O sea, finalmente, o sea, lo que tú consumes de manera cultural es el equivalente a la comida. O sea, si tú estás acostumbrado a comer comida chatarra, pues evidentemente que te va a cobrar la factura con el tiempo, ¿no? Si tú estás acostumbrado a consumir productos culturales chatarras, pues eso se va a reflejar en tu manera de expresarte, en tu manera de pensar, en la forma en que miras el mundo, en la forma en que lo cuestionas, ¿sí? Y yo creo que eso es vital, ¿no? Por eso te digo, por ejemplo, a mí, cuando yo estoy con mis alumnos, lo que me preocupa es, bueno, a ver, chicos, pues no quieren leer las lecturas o sea, algo tienen que aprender. Ya sé que son aburridas, sí son aburridas, pero hay otras cosas, pero si fuera aburrido, pues yo quisiera verlos leyendo otra cosa y no nada más las pantallas de sus celulares, ¿no? Ujú. ¿Sí? Digo, que puede ser muy divertido estar viendo memes, ¿sí? O jugando algún juego, pero bueno, a veces también se cansa uno de jugar, ¿no? Entonces, no Sí, o sé, sea, es como que eh, todo en exceso es malo. exactamente, ¿no? O sea, se puede tomar café en exceso, y pues, ¿qué te genera? ¿Ok? Gastritis, problemas en el azúcar y diabetes. Pero el entretenimiento basura, ¿cómo se determina el entretenimiento basura? De acuerdo a su calidad. ¿Y quién califica la calidad? ¿Quiénes son los que hacen un control de calidad del tipo de entretenimiento? Por ejemplo, los Grammy Awards, todos los que deciden quiénes son los que van a ganar, o los Óscares, o los premios BAFTA, o los Ariel aquí en México. Ellos son los que designan quiénes van a ser los artistas de calidad. Y yo no estoy muy de acuerdo no todos los artistas que son de calidad son premiados. O Claro. sea, se mueren y nunca son reconocidos por su obra. Sí, Es a mí no me preocupa, digamos, los Arieles, porque siendo honestos, pues el impacto que tienen los Arieles, pues es menor. A mí me Pues sí, preocupa sí, sí, más sí. me preocupa más, por ejemplo, el Oscar, me preocupa más los Grammys, ¿no? O sea, que de pronto la gente que ni siquiera le gusta a veces la música, o sea, está al pendiente del Grammy porque parece que lo que surja de allí es el dictatum que hay que seguir a futuro, ¿no? Lo mismo en los Oscars. O sea, dices, vaya, o sea, ¿para qué pierden 2 horas allí si nada más están premiando el cine americano?
ni siquiera es el cine mundial, o sea, tan es así que existe una categoría la mejor película extranjera. Pero Extranjera. cuántas miles de películas no se hacen en el mundo que no pasan por la academia famosa, ¿no? Ujú. Y sin embargo, esa academia, si, aunque es de un gran número, pues y tiene un impacto en el resto del mundo. Claro. Y a eso es a lo que yo me refiero, es que aparte de eso, de ese hype, de esa necesidad de estar al pendiente de lo que pasa con los Oscars, de lo que pasa con los Grammys, de lo que pasa con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, o sea, pues es muy difícil. O sea, tú cuando ves el Super Bowl, hay gente que en su vida se acerca a ver al fútbol americano, pero llega el Super Bowl y están al Ay, pendiente de lo que va a pasar en el medio tiempo. no, no, Aunque no sepan quién no me está, catalogues, acá. Yo soy ¿no? de esos. Acá, no es cierto. O sea, tú ves el espectáculo de medio tiempo. Confesiones culposas. Ok. Eh, Bueno, yo no, cuando es el espectáculo de medio tiempo pero aprovecho yo para lo ir veo a, ir desde a mi óptica cocinar. conspiranoica. De ver qué mensajes van a dar, o sea, me encanta. O sea, a ver qué va a pasar hoy. Ah, bueno, pues ahora vimos a este Kendrick Lamar. Ay, qué padre Samuel L. Jackson. O sea, yo lo veo porque me encanta analizar qué hay detrás de ese mensaje. No porque voy a ver todo el programa. No me gusta el fútbol americano, para empezar. Mi deporte Sí, favorito pero es el mira, básquet. sí, pero por ejemplo, en este show de Kendrick Lamar empezó a ser polémico al día siguiente, ¿no? Sí. Porque Nadie empezaron entendió. empezaron a surgir varias interpretaciones. Sí. Y entonces todo el mundo, o sea, una de esas era, ¿qué? Se quejan, pero sí ha sido el mejor show que ha existido en la historia del Super Bowl. Y entonces dices, a ver, tranquilo, ¿sí? O sea, tú me estás desmenuzando una serie de contenidos que más bien parecen ocultos. Y yo lo que diría es, a ver, tío, si tú tienes la oportunidad de que te van a ver 200 millones de personas, pues entonces formula un mensaje que sea entendible, ¿sí? No me lo llenes, ¿sí? No lo llenes de simbolismos que además algunos de ellos son difíciles de entender porque responden a una generación o porque responden a una etnia, ¿sí? O porque responden a una condición social únicamente privativa en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ese era mi gran brete. O sea, de repente había referencias a la televisión, ¿cómo se decía esto? Será televisado, el crimen, no me acuerdo, y que era una cita de Gil Scott Heron de 1970 y Sí, sí, tanto, sí. ¿sí? Entonces dices, sí, o sea, ya parece que toda la gente va a entender eso. Y esa fue una de las que yo capté, me perdí de miles cuando estaban hablando de los juegos de video. Pues yo ni siquiera tengo consola para jugar videos. Entonces, digo, Híjole. eso me parece que era estúpido, ¿no? Sí, es que es como es una programación, pues, o sea, cada eso es como una manera de tenernos atentos, o sea, caemos en la trampa de lo mismo, porque nada como desconectarse de la realidad, de lo que te ponen ahí en la televisión y abrir un libro, o sea, suena muy trillado, que como le diera un maestro, así, no, abre un libro, o ponerte a pintar, escuchar música, inclusive haz un buen alimento, meditas, ejercicio, cosas que enriquezcan tu alma y tu espíritu, en vez de estar haciendo cosas que todos los demás hacen. O sea, si me salto del precipicio, si ese de allá se salta, yo también me voy a saltar. No, pues si él compró el iPhone, no, yo tengo que comprar. Aunque el iPhone 16 me deje sin vista porque le hacen las pantallas en Taiwán, voy a comprarlo. No, 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 es donde hay más manipulación. ¿Por qué? Porque están más, como tú dices al principio, pues es el celular, la adicción al celular. Pues sí, pero por ejemplo, esa receta de lee un libro, ve una película, Sí, está bien escucha bonito. música, o sea, sería deseable, pero ese proceso es el que te digo que implica que de pronto también te disocies de la realidad, ¿no? ¿Por Sí. qué? Pues porque si tú empiezas, digo, y yo te lo digo y eso por experiencia, pues hay cosas que de repente a mí me mencionan y yo, ¿qué? O sea, ¿y por qué tengo que saber eso? A mí ni me interesa, ¿no?
Pero claro, entonces lo que sucede es que a veces la gente no quiere platicar conmigo y bueno, no es que me esté preocupando, a estas alturas de mi Yo vida ya no sí. me preocupa, pero me imagino si yo fuera un adolescente o un joven universitario que no tuviera yo con quién hablar porque soy un nerd de biblioteca, ¿no? Y porque en lugar de estar hablando del juego del calamar, estoy hablando del Quijote de la Mancha o estoy hablando de otro autor reciente, ¿no? Entonces, asumir eso pues implica tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? De enfrentarte, digamos, al mundo de alguna manera. Y no es sencillo, no es sencillo hacer eso, ¿no? Nadar contracorriente, no, por supuesto que no es sencillo. O sea, es porque te van a tachar de loquito, o sea, o de que, ¿qué? ¿Y por qué estás solo ahí? No, no, vente para acá, deja eso, eh. Y entonces es como que es raro, pero es bueno ser raro a veces. Tiene sus ventajas. O No, sea, claro que tiene sus ventajas, pero no es sencillo. O sea, ahorita que dices, estás loquito, o sea, yo recuerdo, o sea, mi familia extendida cuando me veían y decían que hablaba yo de cosas de rock, decía, güey, es que está loco este güey, ¿no? O sea, sí. entonces ahora no me ven así, o sea, ahora me ven así como que a lo mejor con un poco más de respeto o ya ni me critican, ¿no? Pero porque yo me aferré, o sea, digamos que a mi locura le di un cauce y eso, pues de eso sí estoy muy contento, ¿no? Es que, mira, como vamos a, a repetir el ejemplo más, pues más acercado como que al progresivo, pero pues el progresivo comercial que casi no me gusta de Yes, que es de la canción de Only the Lonely Heart, que el señor se va, se cambia de carril, o que va, rompe esa porque ve otras cosas que las personas no ven. Es como que eso es esa metáfora. Entonces, sabes, cada vez que uno descubre cómo son las cosas realmente, cómo funciona esto, más se queda solo, más tiendes a la soledad. Y eso cae a la depresión. Y es como que un círculo vicioso en el cual uno tiene que buscar un equilibrio. Y el equilibrio lo encuentras dentro de ti mismo, pero con tus seres queridos, obvio, que te apoyen y que te deben de aceptar como eres. El amor incondicional, creo. Valores que pues, se tienen que cimentar, pero que se están quebrantando también por parte de este nuevo sistema que nos quieren pues implementar, valga la redundancia, por medio de la Agenda 2030. Después la Claro. Agenda 2050. O sea, Ajá. yo cuando dije, ¿ya hay otra Agenda 2050? ¿Qué? ¿De dónde? Porque estaba leyendo, dije, ¿qué? Que no, ni siquiera hemos llegado al 2030, pero ya hay otra Agenda 2050. Ay, no, pues qué emoción, qué emoción. Pues sí, pero por ejemplo, no menciones esto de que te genera depresión, porque pues sí hay mucha gente que entra en esos procesos, ¿no? Por Y eso yo te lo digo por mí también, bueno, pues digo, pues no, nadie está exento de eso, pero yo creo que a veces puede ser al revés, ¿no? Estas cosas que te transformarlas. pueden ayudar mucho, o sea, nada más es cosa de que confíes. Digo, yo francamente en mi consumo, digamos, cultural, yo escucho muy pocas canciones así y no pelo demasiado la letra. Porque en realidad a mí lo que me llega a decir cosas son los libros, ¿no? A veces cuando Claro, tengo algunas preguntas, pues digo, ¿qué pasa? Pues estas me las sueltan los libros. Pero yo, por ejemplo, yo sé que los jóvenes, pues sí tienen ¿cuál es el mejor educador sexual? Pues las canciones, ¿no? O sea, oh, claro. ahí es donde ellos se aprenden el sentido romántico, donde ahora ya son letras tan explícitas que casi casi les dicen cómo tener sexo y cosas de ese Oh, tipo, sí. ¿no? Yo Sí, estaba espantada, pero espantada porque pues no sé, siento que es demasiado fuerte para mí eso. Estaba viendo un video, dije, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Y lo guardé porque dije, guardé la canción porque dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así tan directo el asunto? O sea, ¿por qué no buscar un poquito? Bueno, es que así son las cosas. De una colaboración que hizo Doja Cat con Jack Harlow, un rapero. Y vi el video, y sale Mark Wahlberg en el video, o sea, salen actores de otra generación participando en el video, y no me acuerdo qué otros actores más salían. Y dije, ¿qué canción sin sentido? O sea, ¿por qué? Pero bueno, tienes toda la razón, o sea,
hay otra postura en cuanto a esto de la programación de la música, la programación en general, que es separar la creación del creador, separar las cosas. O sea, por Ujú. ejemplo, si ya salieron todos los casos esos de los artistas de Hollywood, no voy a entrar más en detalles. Bueno, por eso vas a odiar a Robert De Niro, ¿sí? Por eso vas a odiar no sé, a los que estén involucrados, Tom Hanks, que están diciéndole esas cosas. Ya por eso ya lo sabes, ya no vas a ver ninguna película de él. Y me lo digo a mí misma, o sea, también, ya no lo quieres, ya no vas a ver El hombre del zapato rojo, que es tu película favorita, ¿no es cierto? pero, pero ya no vas a ver ninguna película por eso. O Morgan Freeman, ya no vas a ver a Morgan Freeman jamás, ni vas a ver ninguna película de Woody Allen. ¿Sí entiendes? O Pues, sea, eso también es como para decirlo a los demás, hay que tener una apertura y separar las cosas. Igual en pues la música. es que mira, el detalle es que eh, se piensa que los seres humanos podemos ser ejemplares, ¿no? Y en realidad somos seres humanos y somos imperfectos. Claro. Entonces, cada uno de nosotros, sin excepción, responde a las situaciones dependiendo de estas, ¿no? Ujú. Habrá ocasiones en las que tú te ríes mucho y cuando te tocan al revés, pues entonces tienes que llorar, ¿no? Me parece que esta condena que se hace, digamos, de las obras en la que participaron algunas personas a partir de ciertas cosas que hicieron o ciertas posturas políticas, pues otra vez es tomársela así como muy este árbitro de la moral, ¿no? De las Ujú. buenas costumbres. O sea, es otra vez, es una de esas cosas que parecía que ya teníamos superada y no, ahora la estamos viviendo nuevamente. O sea, la verdad es que a esta sociedad le costó mucho alcanzar ciertas libertades como que ahorita parece que se están viendo canceladas, ¿no? Es decir, o sea, el, por poner un ejemplo, pues el aborto, ¿no? Es una cuestión, una lucha de las mujeres que me parece válida y pertinente, ¿sí? Y que otra vez parece estar en una etapa de retroceso, porque alguna gente que no le parece bien y que está en el poder, se pone a condenarla, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se vuelven en los gestores, en los jueces, y entonces vamos a perder. Ya ha habido cosas que hemos estado perdiendo, ¿no? Que antes se habían conquistado. Y me parece que contra eso, el antídoto debería de ser la memoria. Y en este país, uno de los grandes problemas que tenemos es la ausencia de memoria, ¿no? Claro. Yo creo que, por ejemplo, para mí, que no me refiero al ámbito político, pero me refiero ya en la parte así como de lo que lo que yo hago, que es la música, pues es una parte que me compete como profesional, recordarle a la gente ciertas cosas, ¿no? Mira, aquí hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que siendo la capital del país, una urbe enorme de 20 millones de habitantes, donde ya no encuentras una vaca en 5 kilómetros a la redonda y menos un caballo en 10, o sea, la música que de repente predomina es del campo, ¿no? Entonces dices, ¿qué demonios está pasando? Porque ¿en qué momento, a partir del gusto, México se está ruralizando? ¿Cuántos años no condenábamos las canciones rancheras por el tipo de letra que usaban, que tenían? El género del regional mexicano, pues está regresando a esos estereotipos. Y Ujú. estamos felices, ¿no? Ok, o es una cuestión de gusto, está bien, si te gusta, pero por lo menos que sepas qué es lo que dicen las cosas. A veces nada más cantan la gente y ni siquiera se percata de lo que dice. Y Ujú. yo lo sé porque tengo de pronto amigas que cuando se sientan a escuchar una letra de algo que hace rato estaban bailando, dicen, ¿qué es esto? No por estar bailando no presto atención a lo que dice. Pues habría Ujú. que prestar atención, ¿no? Claro. Es curioso. Acá en el norte, no sé qué tantos amigos tengas por acá, pero aquí tienes una amiga. Amiga, pero sí, los corridos tumbados, ¿no? También es Ujú. otro fenómeno cultural, así como la música urbana.
es otro fenómeno cultural. Entonces, están muy, muy inmersos en los antros, en los bares. Y pues, quieras o no, eso repercute en la manera en que se interrelaciona los hombres y las mujeres, o las mujeres de mujeres y o sea, las parejas, pues, repercuten en eso, pero ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué harías? Ah, A ver, nada. si fueras el mago de Aladín acá. No, 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 qué Oiga, pregunta tan más, no qué le gusta. pregunta tan más complicada, porque, o sea, Ah, aquí también sucede eso, los corridos tumbados y esto que acabas de mencionar. Mira, definitivamente no se puede prohibir, porque eso iría en contra de las libertades individuales de las personas. Yo creo que la única manera de contrarrestar ese empuje tiene que ver desde la educación. O sea, y no me refiero a la educación universitaria, tiene que ver con la educación que tú provees en tu casa, ¿no? O sea, pero cómo le vas o en la escuela, pero cómo le vas a decir a los niños de primaria que lo que están escuchando no está bien o que sean más atentos si las mismas maestras consumen eso, ¿no? Es decir, no podemos hablar de elevar un nivel cuando el nivel de las profesoras, la mayoría o de los profesores, porque del profesorado completo, pues es bajo, ¿no? O sea, y vamos allá, yo me puedo divertir, ¿no? O sea, eso aconteció un día en el pasado Vive Latino, se presentaron estos, algo que se llamaban, creo que música para mandarlas a volar, donde estuvo Daniela Romo, Yuri, Belinda. Entonces yo otra vez decía, pero ¿por qué? Y me criticaban, ay, es que hay que divertirse. Y yo decía, sí, yo no tengo ningún problema con divertirme, pero yo como periodista no puedo ponerme, mi postura no es la de me voy a divertir, o sea, en un momento determinado tengo que distanciarme de lo que está sucediendo y cuestionarlo. Si yo no me distancio de eso, no lo puedo ver de una manera más objetiva. Entonces caigo en esa vorágine de que, ay, qué padre, pero para mí no fue padre de repente estar ahí escuchando. Yo tengo que confesar que estuve allí porque a mí me gusta mucho Daniela Romo físicamente, pues ¿no? es que Toda es la la... vida me ha gustado. Entonces, pues sí, toda la gente estaba cantando y yo dije, ¿qué se nos viene a futuro? ¿Sí? O sea, al rato vamos a tener una andanada de por sí. Y hay grupos de rock que hacen boleros. O sea, Qué bonito. Es no, qué muy tierno, bonito. adorable, enjambre, haciendo sus boleros. No, pero ni siquiera Enjambre todavía te hizo cosas buenas, o sea, Ya hay sé. unos peores ahora, No, ¿no? bueno, es muy curioso todo el tema este de cómo se va. Pero es que ya no hay, o sea, es otro tema. Los géneros musicales se están mezclando totalmente, así como ya no hay un rock progresivo ahora. Rock, ¿cómo? Rock matemático, progresivo, ambiental, espacial y con toques de folk. Oh, ¿por qué demasiadas derivaciones? Aunque pues yo sé que Ajá. es parte de la evolución. Rock alternativo, pero con toques de grunge. No sé, está muy raro. Es como si tomaras un licuado de chocolate con plátano y le metieras más cosas, ¿sabes? Si estás saturando lo que viene siendo la belleza de un género musical. Igual me estoy siendo muy absolutista al momento de decirlo, pero pues primero hay que aprender a escuchar los orígenes de la música, o sea, entender por qué existe lo que existe, bueno, el rock. Yo ya te dije lo que pienso del rock como experimento sociocultural, ya te lo planteé la otra vez, y me acuerdo que me decías ahorita los maestros, me acordé, creo que te planteé el tema de mi ex escuela, que en el 14 de febrero yo poniendo, oh, sí, vamos a poner corazones y frases de Jaime Sabines, pero cuidar que no sean nada eróticas porque son niños de primaria, secundaria. Yo preocupadísima haciendo eso, pero no, hay en la escuela, te quiero así, te amo así, así como tú eras. Oye, Bueno, mira, me, me sentí muy mal acá. a mí no me preocupa que, por ejemplo, dentro del rock progresivo, que es algo que a ambos nos gusta mucho, de repente puede haber esto del mat rock y noir Ah, y eso, sí, ¿no? Porque finalmente sigue entrando todo dentro del progresivo y exacto. quienes somos fans del progresivo lo podemos identificar bien, ¿no? Más me preocupa
cómo la industria ha llevado a los jóvenes actualmente a un eclecticismo musical, Sí, ¿no? Eso sí me parece preocupante. Y no es una cosa que empezara ahorita, sino que viene de años. O sea, yo no sé si lo empezaron a fabricar así conscientemente o las circunstancias, la coyuntura los favoreció. Pero precisamente que yo vaya hace 3 semanas a un festival Vive Latino y que me encuentre gente que está feliz escuchando a Belinda y después a Daniel Me Estás Matando y después a Los Ángeles Azules y se puedan recetar después a Molotov y a Sepultura, o sea, a mí me parece más grave. No porque no les guste, sino porque se están comiendo todo de manera crítica, ¿no? Van porque tienen que ver, porque hay que ver, porque es la oferta, porque pagaron, porque tienen que desquitar la paga. O sea, hace 15 años todavía un cartel que mezclara Ángeles Azules con una banda como Son Rompepera hubiera sido imposible en el Vive Latino. sí, sí, La claro. gente se hubiera levantado, o sea, la gente de hecho lo hizo varias veces, digamos, si no se levantó en armas y protestaron. Tal vez ese radicalismo fue extremo, pero a mí me parece que hablaba de que otra vez había cierta valores, cierta firmeza en las cosas que consumía la gente y que abrazaban de manera consciente. Ahora me parece que no, ese abrazo no es de manera tan consciente, ¿no? Tú No. puedes hacer un ejercicio y, digamos, tomar a gente y decirle, ¿por qué? ¿Qué música te gusta? Y siempre la respuesta más clásica es toda, ¿no? Entonces les mencionas, ¿te gusta el hip hop? Ay, no. ¿Te gusta el regional mexicano? Ay, no. Los corridos tumbados, no. Ay, no. Entonces no te gusta toda. ¿Cuál es la que te gusta? Ahora, la que te gusta, ¿es una música que tú elegiste de manera consciente o es la música que estaba en el aire, como yo lo denomino? Que se te atraviesa, que se te mete en cada momento, que la escuches en el centro comercial, en la radio, en los celulares. Pues eso es, no, a veces se te impone de una manera muy sutil, ¿no? Y es muy distinto a decir, no, pues yo elijo escuchar esto y aunque nada más lo escuchamos 25 personas, ¿no? Mira, eso es muy puntual lo que estás comentando, porque volvemos a la premisa de la educación. Sabes que yo creo que las personas actualmente, muchas, no saben escuchar y no saben responder a una pregunta porque ni siquiera razonan cognitivamente lo que tú estás diciendo. O sea, por ejemplo, yo este programa lo hago, ya te dije por qué. O sea, yo volví a caminar y le di gracias a Dios y dije, voy a hacer algo aquí, algo bueno, algo diferente. No, y si alguien quiere hacer algo igual a esto, adelante. Qué bueno que se abran más puertas para que haya más mercado cultural, aunque no sea, aunque en esencia mi propuesta sea diferente, Claro. pero, pero dejar una huella y eso es trascender. Pero aquí lo preocupante es no tener respuesta. Lo preocupante también es que las personas se han vuelto muy superficiales. Como ya todo es tan rápido, creo que lo habíamos hablado también la vez pasada, que todo es un instantáneo. La, ¿Cómo se le dice? Se le dice la gratificación instantánea de lo que te dan los reels. Pues todo lo quieres así. Las canciones duran 2 minutos y medio. Todo lo quieres rápido. No puedes escuchar un álbum completo porque te aburres, pues. Y aquí en mi casa es tu casa, güey. Tenemos ese aparato lo tenemos aquí, pero tenemos uno en nuestro cuarto. Nosotros sí nos podemos aventar a escuchar un disco completo, mi esposo y yo. Acá son colecciones de música clásica, pero porque el escuchar es importante, se ha perdido ese valor. Ni siquiera pueden, actualmente me ha tocado conversar con personas, inclusive de mi edad, que ni siquiera entienden lo que estoy diciendo y lo interpretan de otra manera. Eso también es grave actualmente, porque entonces no hay comunicación efectiva, entonces tenemos problemas de disonancia cognitiva. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuál es el origen del problema? Como diría Manos de Topo o un personaje español muy extraño que no sé si lo has escuchado, pero no lo hagas. Bueno, después de que corremos, hazlo y te vas a reír, pero no lo vuelvas a hacer. Bueno, Es el pues origen del problema. es Aquí me... que
Esa cuestión de la respuesta rápida, yo creo que tiene que ver con la inmediatez existente y que te posibilitan los medios de comunicación actualmente, ¿no? Digamos que yo es algo que todavía no termino de entender. ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, de quienes nos dedicamos a este asunto de reseñar o hablar de música, de hablar de un disco al día siguiente o unas horas después de que aparece? Sí es cierto, tú lo tienes y lo escuchas, pero la música, y yo siempre insistiré en ello, es algo que tienes que asimilar, es algo que tienes que escuchar varias veces para determinar si efectivamente es bueno o es malo, ¿no? No si te gusta o no, porque a mí me puede gustar de manera inmediata algo, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces, a mí me ha sucedido ya muchas veces que escucho un disco y digo, está muy bueno, pero lo vuelvo a escuchar y dije, y lo Ujú. vuelvo a escuchar una tercera vez y ya no pasa. Entonces, creo que esas diferentes veces en que lo escuchas, te sirven para marcar también distancia, para tener un juicio de valor mucho más acertado, más equilibrado, tal vez más objetivo. Y si tú haces la declaración instantánea, pues entonces ya no hay rectificación, tú ya dijiste, es maravilloso, ¿no? Y entonces también, o sea, esta Sublime. manía de hacer listas de los 5 mejores, las 5 mejores, o sea, ¿y qué, tío? ¿Has escuchado todo lo que hay en la vida como para que de repente me digas las 5 mejores? ¿Y tú quién eres, no? O sea, Ujú. también, o sea, la gente que está trabajando a veces ahora en los medios, pues, ¿cuál es el tiempo de permanencia que tienen, no? Como para que digas, uy, sí, tienen mucha experiencia. Pero ¿No? se ve con muchos influencers, o sea, estos se caen a veces, eh, pasan la lógica warholiana de tus 15 minutos de fama y a veces ni siquiera llegan a los 15 minutos, llegan a los 5 y se acaban, ya no hay más, ¿no? Pues Y sí, entonces se ven reemplazados por otros que van a repetir lo mismo, ¿no? es que, ¿sabes? Para poder reseñar un disco, yo creo que obviamente tienes que tener cierto, creo que lo hablamos, ¿verdad? La vez pasada también, cierto nivel de lecturas, conocimiento musical, conocimiento histórico, conocimiento, o sea, tienes que estudiar al artista y tiene un proceso. Por ejemplo, me ha pasado con grupos que, hey, escúchame, y digo, pues dame tiempo. O sea, sabes, como que tengo que escucharte y analizarte y saber qué es lo que me estás transmitiendo, ¿sabes? No es tan fácil. Y a veces no puedo terminarlo porque no me convence Claro, o cambio de opinión y digo, hey, espérate, ¿por qué escribí esto? Como lo que estás diciendo. Y entonces, en mi caso, como no como tú que tú has tenido pues la dicha y no como, no lo digo en el afán, te lo digo afán que te admiro, de una disciplina de haber estado muchos años en diversas revistas nacionales de corte periodístico, reseñando y tenías que tener un tiempo de entrega para las cosas. Pero así. obviamente tú tenías que tener un timing para poder investigar, leer, informarte o escuchar, analizar. Y eso no se ejerce actualmente. No hay seriedad. Todo, volvamos a lo mismo, todo es tan superficial, con mi esposo. Es que las personas actualmente te ven como un adorno superficial, como un producto. Sí, yo sé, esto es feo que actualmente se utilice producto artístico. Es cierto, esa terminología pesa, pero se ha vuelto más superficial. Eres un adorno. Es un adorno para la persona, pero no conoces el contenido y lo que hay detrás. Y es lo que también es otra crisis actualmente en la industria musical, porque todo es superficial. Lo que pega es superficial. Tiene que impactarte a la vista. Y la calidad. No sé qué opinas de la película de Bob Dylan, la que hizo Timothy Chalamet. ¿Te gustó? Pues Ah, sí, porque si no te pones muy exigente en el está sentido de buena, ¿no? pedir, ¿eh? Está buena. Está pasable, está bien. Sí, por eso. O sea, si no te pones muy exigente así en un plan muy purista de que, es que esto no pasó así, pues Ajá, sí, pero pues es que tampoco lo hacen como para eso, pues mejor agarras y lees el libro, ¿verdad? Sí. sí.
Entonces, y también es, ¿a qué vas? ¿A ver la película o a ver si está mal y criticarla porque no hicieron porque hicieron ciertas concesiones que tú no esperabas? Pero a mí me dejó con buen sabor de boca, ¿no? Me gusta más que, por ejemplo, la que hicieron de Queen, ¿no? Oh, pero fue la primera persona que dice en el mundo que eso, por favor, porque a mí no me gusta la película. Me gusta así, no me gusta Rami Malek como Freddie Mercury, lo dije desde el principio, nunca me Ya. gustó. O sea, no, 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 y no por su físico, es lo que se me hace muy exagerado, muy subido de tono. No, así no era Freddie Mercury. Pues, pues Sí, no bueno, sé. para ser sincero, tampoco me interesaba cómo era Freddie Mercury, tampoco era yo fan de Queen, o sea, Tampoco yo tampoco, pero ahí dije, no, pero es un clásico. Ya, pues no voy a pues hablar de las sí, noticias, pues voy sí, a hablar. pero también se vale decir, pues no me interesan los clásicos, ¿no? Más que algunos. O Pues sea, nunca es que es una cosa que también creo que uno como periodista a veces tienes la posibilidad de decir algunas cosas siempre y cuando estén sustentadas. O sea, yo no tengo nada contra Queen, o sea, no puedo negar el talento, no puedo negar la calidad de algunos de sus discos, pero eso no quiere decir que me guste mucho, porque pues también te, te, te atosigan, ¿no? Hay un momento en que dices, ya, Queen aquí, Queen allá, Queen acá, Queen size, Queen todo, ¿no? Entonces, así, es que y prefiero llevar a cabo descubrimientos ultra tardíos. Por ejemplo, yo sé que, bueno, siempre supe que Fleetwood Mac era una buena banda, pero a mí me gustaba mucho el Fleetwood Mac viejo, el más orientado al blues, y yo no le había dado ninguna, cero oportunidad ¿cómo se llama? Al Fleetwood Mac de Lindsey Buckingham y de Stevie Nicks y de Christine ajá. McVie. Y de pronto, pues empecé así como, un día así de ocio. Ay, a ver, no tengo nada que escuchar, necesito algo más ligerito, ¿no? Entonces me puse a escuchar el Rumors y dije, a ver, seguí escuchando el Rumors y de repente dices, claro, o sea, a veces uno se tiene que perder ciertas cosas porque estás concentrado en otras áreas de la música, como ha sido mi caso, ¿no? Entonces, como que no, y como viene acompañada de mucho hype, o sea, entonces dices, no, 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 o sea, si la despojas del hype y regresas en otro momento, pues se puede ser mucho más gratificante que en ese instante, ¿no? Sobre todo si tienes una postura muy definida acerca de ciertas músicas, como era mi caso en los setentas, ¿no? Más estricto contigo mismo de tus gustos, pues. Total, Ay, total, ¿no? no te había quedado bien, amigo. O sea, escuchaba progresivo por mis padres y ya por una prima que cada sábado iba hacemos una carne asada en su casa, en la casa de mis abuelos. Y mis tíos escuchaban puro Creedence y puro rock de los 60, pero mis papás eran los raros porque escuchaban rock progresivo. Nunca les dejaban poner su música, pobrecitos. Y nosotros, en nuestro caso, no, mi prima, pues yo escuchaba como que estaba en mi onda grunge experimental acá, y después me incrustaron a los Backstreet Boys y Britney Spears así. De que cada semana eran cassettes y me llegaron a gustar. Pero reconozco que sí tenían buenas armonías vocales. Al paso de los años sí tenían lo suyo. Aparte su mercadotecnia. Pero bueno, ya, eso ya es una confesión que te estoy diciendo. Bueno, pero No es sé, algo que también pasa, ¿no? O sea, es que es otra vez, te digo, o sea, pues a mí me costó mucho trabajo porque pues la música que yo empecé a escuchar desde un principio no fue la más sencilla. O sea, yo no es que te escuchara el rock progresivo, bueno, sí escuchaba el rock progresivo de Emerson, o el de Yes, o el de Pink Floyd, pero sí, pues tuve mi onda estaba era más densa, más el rock en más atención. oposición. Entonces, ya allá había una gran brecha entre entre ambas propuestas. Pero pues yo tenía que escuchar lo demás. Además, pues cuando yo empezaba a escribir, si bien tuve mucha suerte y pude hacerlo de cosas que eran bastante extrañas en ese momento, también cuando yo llegué a los periódicos, a escribir a los diarios, pues tenía yo que escribir de cosas que fueran mucho más accesibles, ¿no? Ah,
¿sí? Entonces, y aún así, yo me recuerdo mucho que había un corrector de estilo cuando yo estaba trabajando para el Nacional me decía, David, a ver, estas bandas de las que escribes, ¿de verdad existen o nos estás engañando a todos? Y yo le decía, claro que existen, todas, no estoy inventando nada, ¿no? Entonces, pues con eso te digo así como, pues para que te des una idea de qué tipo de bandas son las que de repente se me ha ocurrido escribir acerca de. Es que mira, a ver, por ejemplo, que para ti, o sea, ya que no me has contestado con francas que son bien difíciles, como la del mago, la del el genio de Aladín, acá no la contestaste. Pero Ajá. bueno, ahora, el texto en toda tu vida de periodista que ha sido el más complejo para ti de escribir. No necesariamente, bueno, si quieres decir nombres, no, pero puedes decir las características de la agrupación, pues si te genera alguna complicación. Un texto que te haya considerado complejo, que te lo pidieron para que lo hicieras. Ay, no, pues cualquier texto que me pidan para mí es complejo, porque para empezar estoy partiendo del hecho que no es algo que quiera escribir, ¿no? Entonces es así como si te dicen, tienes que hacer un ensayo de esto de 3 cuartillas y me lo tienes que entregar en 3 días, y yo así como, vale, gorro, está bien, ¿no? No, yo creo que tiene que ver de pronto con ciertas, pues, cosas de vida profesional, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, un grupo mexicano de rock que me gusta mucho es La Barranca, pero a veces que me pidan entrevistarlos, es así como, oh no, ya los he entrevistado muchas veces, ¿no? Entonces es así como, esta vez nada más quería pasar, quería escuchar el disco y no quería hablar con nadie de ellos, ¿no? Ah, no, pues nunca falta que, oye, tú te lo sabes al dedillo, escríbelos. Bueno, está bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces me resultan mucho más difíciles, ¿no? Pero porque yo tengo muchos años que yo ya decido mi propia agenda, ¿no? Eso me habías dicho. He tenido tantas fortuna que yo ya, no sé, te puedo decir, en Nexos, durante los 16 años que estuve, o sea, creo que me pidieron 3 textos específicos, ¿no? Así es, podrías hacerlo esto, pues y casi me daban ganas de contestar, pues no podría, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, pero fue muy diferente. También pasé casi el mismo número de años escribiendo para las crónicas para el Auditorio Nacional, de la página del Auditorio Nacional, y allí pues había que escribir de lo que te mandaran. Y allí ese fue un proceso de mucho aprendizaje, porque entonces un día ibas a ver a Faust, un grupo alemán, o a los Residents, pero al día siguiente ibas a ver a Hash, ¿no? Y después ibas a ver a Lupita D'Alessio y después a Los Ángeles Azules y después a la banda regional el mexicano, o sea, etcétera. Entonces, pues tenías que llegar y no podías decir, ¡ah! Es una basofia, no, pues no, o sea, no, o sea, tenías que ser como, pues más subjetivo. Y yo Claro. aprendí mucho en ese proceso porque de lo que me di cuenta es de que a veces la gente ni siquiera escucha, como tú dices, completamente aquello que les gusta, ¿no? O sea, lo que le encanta a la gente cuando escucha canciones, pues son las letras o las voces, las melodías, pero pocos son los que prestan atención al otro contenido musical. Así hay si hay solos, por ejemplo, de guitarra, qué tan buenos son los músicos. Y yo veía que había veces que gente como Lupita D'Alessio o la misma Yuri salían acompañados de unos músicos tremendos, ¿no? Cierto. Tremendos. O sea, que decías, no es una cuestión de género, o sea, tú, tío, te paras donde quieras y puedes hacer cosas. Tienes que estar aquí, pues, porque eso es lo que decidiste, ¿no? Ujú. Entonces, pues como que te abre una perspectiva y dices, tengo que ser mucho más, tratar de ser más objetivo con las cosas que me gustan, ¿no? Ujú. Y procuro hacerlo, ¿no? Claro, hay unas que de repente me ponen hasta aquí y digo, bueno, ni modo, hay que aventar el disparo.
¿no? Sí, no queda otra ay, no. Y sí, a mí me tocó también eso un poco, pero pues sí, dentro de lo que cabe siempre es un aprendizaje, siempre hay un descubrimiento a raíz de las cosas que no nos gustan. De, Claro. entonces siempre no podemos utilizar esos absolutismos. Nunca voy a hacer eso. Siempre voy a escuchar lo mismo. Son como que absolutismos que tú mismo te los estás pregonando, pero la vida misma se encarga de acomodar las cosas para que tal vez ponerte a prueba para saber si es cierto o no. Que al final de cuentas tú eres el que hace todo eso. O sea, tú como arquitecto, tu destino. Bueno, pero tú sí puedes decidir, digamos, al interior de tu casa lo que se escucha, ¿no? Ah, es tu cara, la casa es diferente. Pues sí, por eso entonces digo, ya sales afuera, pues ya vas al trabajo y dices, pues ni modo, si voy a tener que soplarme a Antonio Aguilar, pues no voy a tener que soplar a Antonio Aguilar, ¿no? O sea, Ahorita está muy bien, ahorita está su nieta. Nieta está muy trendy, ahí muy, no de la mejor manera posible, pues, en el sentido de artístico, pero está ahí, ahí. Qué triste, ¿no? pero hay que siga, hay que siga. A mí realmente valiéndome, ¿no? O sea, no sea grosero, pero pues a mí, Sí, que es me muy, acordé por lo linda, Villa que, Latino, que- que es, redes que es sociales. muy trendy, qué bueno, o sea, que la aproveche, ¿no? De verdad, es que, mira, hay muchas cosas que, al menos aquí en la Ciudad de México, está pasando muchas cosas en cuanto a música diferente, en cuanto a una escena, sí que aparentemente pequeña de experimentación electrónica, free jazz, música improvisada, pero estamos llegando al punto de que ahora tienes que tronarte los dedos para decidir a qué vas. O sea, creo que antes de la pandemia, o sea, había uno o dos conciertos, pero una vez que pasó la pandemia, yo creo que les dijeron, chicos, nos vamos a morir pronto, hay que tocar o no sé qué. Pero ahora, un martes dices, es que voy allá o voy acá. Y luego dices, hey, no puedo ir martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, tampoco la energía, tengo tanta energía, no puedo llegar a las 2 de la mañana diario para irme a las 5:30 de la mañana, no puedo. Pero me llama mucho la atención que habiendo tantas cosas, pues, bueno, me gusta porque yo me puedo concentrar en eso, ¿no? No tengo que andar buscando en otro tipo de músicas, pero porque otra vez ya no soy el mejor referente en el sentido de la media, ¿no? O sea, digamos que yo ya me cueso aparte en edad, en experiencia, en lo que he escuchado, No digas eso, no digas eso. un poquito. Yo respeto tu valía, o sea, y se aprende siempre, porque tú también te sigues actualizando. O sea, estás diciendo ahorita que hay una corriente de free jazz allá en Ciudad de México, y sí lo veo que publicas en tus plataformas en Facebook todo lo que cubres, o sea, y también tus listas de lo que tú descubres. Y es muy interesante cómo, cómo tienes toda la razón en decir que sí está emergiendo una escena como que estuvieron encerrados y, oh, vamos a crear proceso creativo, algo diferente y vamos a hacerlo. Acá también está pasando un poco eso, con música indie, con un poco más de metal. Mm, Y está interesante cómo se está emergiendo esa escena. Mucho folk también acá en Baja California está emergiendo el folk. No sé por qué, pero qué bueno, o sea, es parte de esa trascendencia y de que se siga avanzando con el arte. Entonces, está muy bien todo eso, que uno pueda observarlo y que elija a dónde quiere destinar su energía, ¿no? Para claro. cultivar. No, y yo no tengo, digo, yo estoy muy consciente de que hay muchas cosas de las cuales me entero ultra superficialmente, pero también estoy consciente de que yo no puedo abarcar todo, ¿no? Y que entonces sería importante que más gente se abocara a cubrir ese tipo de expresiones que son importantes, ¿no? Digo, algunas de ellas me gustan, pero conozco muy poco. Ahorita tú mencionas el metal. Yo creo que el metal es una de las corrientes rockeras en México más activas y más desconocidas, ¿no? O sea, hay Ujú. mucha gente que ni idea de lo que se está haciendo, ¿no? Ni idea de los conciertos que
tienen lugar a cabo en este país, en ese género. ¿Y por qué? Pues porque también una de las carencias que tenemos así en este país pues, es la ausencia de revistas especializadas. Ahorita son muy pocas las revistas especializadas que existen, pero además debería de existir revistas por cada género, una de metal, una de gótico, alguna vez la hubo, Me ¿no? encanta la gótica. La gótica Una me de gusta. progresivo, así cosas de esas, pero bueno, eh, pero Estamos también, mandé. un poco, está, no es difícil, no es complicado, pero es que como todo, vuelvo a repetir, todo se está centrando en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, para hacer reels de análisis así, pues rápidos, ¿no? De un álbum, de una historia. O sea, ya no quieren leer las personas. Y luego lo que les lee, a mí también se hace muy tonto, pero bueno, es respetable. Cuando ponen los subtítulos de colores así, como si estuviéramos bien tontos, ¿sabes? Y eso, no sé, me genera un problema que entonces no puedes, o sea, no le puedes poner atención a la persona que te está diciendo la información y ocupa esos subtítulos de colores todavía. Es en serio, o sea, no lo capto. Perdón por ser tan odiosa en ese aspecto, pero debe quedar sola, tal vez así, pensando en eso, pero no, estamos mal, o sea, en eso también. Pero sí hay muchos críticos, hay algunos muchachos que están haciendo trabajo más que nada en TikTok y en Instagram de eso. No me acuerdo de algunos nombres. A mí me gusta todavía porque tú sabes que me gusta el rock argentino, la revista Indie Hoy. Pero aquí en México no hay revistas así, ni las revistas de Nación Progresiva, no hay, aquí no hay. O sea, yo me tengo que ir a Chile o Argentina para saber consumir lo que actualmente se promueve del rock progresivo, por así decirlo, de Latinoamérica, Iberoamérica, noticias de ese tipo, porque aquí no hay. Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién nadie les gusta o qué? O sea, sí hay gente que le gusta, pero no hay nadie que tenga iniciativa para hacerlo. Y tú podrías, no es cierto, acá, tú podrías. Pero No, mm, ah, pues no, es que efectivamente no puedo porque es demasiado, ¿no? Es demasiado para una sola persona. debes Eh, delegar responsabilidades a otras personas. no, pero tiene razón, pues no la hay, ¿no? No hay ese tipo de publicaciones. Y la verdad es que es tanta la información que ahora te puedes perder con mucha facilidad, ¿no? Y terminar hurgando en el lugar equivocado cuando tienes a tu disposición algunos que son más importantes. Pero otra vez todo tiene que ver pues con tener acceso a la información más adecuada, ¿no? Pero Claro. tampoco es algo que, por ejemplo, creo que mucha gente haga. A mí me entristece mucho ver que, o sea, si bien hay grupos que son progresivos aquí en el país, o sea, estén tan aislados, están viviendo así como si fuera música para viejos, ¿no? Porque todavía son de estos que hacen tracks largos, que hacen cosas rebuscadas, con muchos elementos, y pareciera que la tendencia ahora es a utilizar menos elementos, hacer la música menos con más, pero no para obtener mejores resultados, sino porque les da como flojera, ¿no? O porque lo que importa es nuevamente esa inmediatez, ese consumo rápido y efímero, ¿no? Digamos, ¿quién podría soportar escuchar ahorita una cara completa de un disco de Emerson? Bueno, tan solo de Dream Theater, ¿no? ¿Quién puede aventarse así sin problema? Está difícil, ¿eh? Como que es un reto, ¿eh? Vamos a hacer, Claro. vamos a poner a los niños ay, no es cierto, no, sabes que eso tiene también tiene que ver con la educación, depende. Ya te dije el experimento que hice en mi escuela. Por otro lado, estaba esa situación triste, pero en un grupo de tercero dije, miren, vamos a ponerles a David Townsend. Ah, Y les órale. gustó a los niños, que les gustó, acuérdate que usa caricaturas. Y yo dije, sí. Me agradó mucho el ver, pero sabes, eso tiene que ver también con la docencia, con la práctica docente, de que si tú como maestro te gusta un tema en particular y le transmites energéticamente al niño que te gusta, el niño va a sentir eso y le va a gustar, porque el maestro le gusta genuinamente. Pero si no lo haces así,
El niño no le va a gustar y se va a aburrir. Así pasa con la biología, con las matemáticas, con la física y con cualquier tema que me pongas. Desde ahí empezamos con la premisa de porque estamos jodidos. No, claro, pero también tiene que ver con que hay ciertos profesores que no tienen esa información, ¿no? O sea, Pues sí. pues digamos que allí la parte educativa, pues de qué sentido tiene que les hables a lo mejor de Natanael Cano o de Peso Pluma, pues eso les habla a todo mundo. Lo que uno como profesor tiene que hacer es abrir otros mundos, tocar otras puertas, mostrar otros universos, ¿no? Pero si no los conoces, pues vas a seguir ofertando lo mismo. Y ahí es cuando decimos, oh my God, no ha pasado nada. Y otro experimento que hice en cuanto, pero eso fue en música, en caricaturas. Dije, cochinada que están viendo horrible el perro ese, y ya está diciendo que Cocomelon es malo, ¿eh? O sea, es malo Cocomelon. Pero a los niños de segundo, me acuerdo. Había una caricatura de Walt Disney de los viejos tiempos, y es del 55, y era de Ajá. unos sombreros, parejita, porque por la semana de San Valentín dije, vamos a ponerla. Y esos niños disfrutaron esa caricatura. Yo tengo el video grabado, sin que se vean los niños, la proyección, y los niños estaban emocionados siguiendo la caricatura. Entonces digo, no tiene nada, o sea, aquí tiene que ver con la que tú como maestro transmitas. Pero por otro lado, el sistema educativo también está jodidísimo porque a los maestros no se les paga bien. Se les carga con una carga laboral jodidísima con el tema ay, este es el contenido temático y no te salgas de ahí. Y los padres de familia, toda la presión, los sueldos, no les pagan. Entonces, ¿con qué motivación van a hacer las cosas que les gustan? Se pierden su vocación por ese misma, o sea, puedo entender las partes, todas las partes. Claro. Eso es lamentable, pero bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, se nos fue el tiempo bien, padres. Pues eso que dices es otro punto, porque además yo me pregunto eh, cómo, cuál es el papel que tiene un profesor en la actualidad en la comunidad, por ejemplo, un profesor de primaria. ¿Es respetado como era antaño o es nada más el mero obrero que se encarga de cuidar a sus hijos y transmitirles algunos conocimientos durante un año? Eh, ¿Cómo lo ve la sociedad, puesto que a veces los mismos medios de comunicación pintan a los profesores, sobre todo de educación básica, como una serie de bárbaros, ¿no? Incultos, o sea, siempre explotan esa imagen de vulnerabilidad y además lo hacen en favor de las escuelas privadas, ¿no? O sea, uno termina pensando que en las escuelas privadas es distinto. Y lo Mm. único que cambia, creo, es que las escuelas privadas tienen un sistema marcial, ¿no? O sea, son 2 horas, hijo. No puedes hacer 1 hora 59, tienes que impartir 2 horas de clases. Y como son guarderías sofisticadas, en el sentido de que tenemos club de tareas, clases de taekwondo, natación, fútbol, etcétera. Entonces dices, pues claro, eso no lo va a tener una escuela pública porque implica mayores recursos y más paga profesores. Entonces, pues se cree que por eso es mucho mejor, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle cuántas mamás que tienen a sus hijos en escuelas primarias privadas verdaderamente han puesto atención al plan de estudios, ¿no? O sea, No, 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 no ponen, no. Y sabes, pues, lo peor es que no quieren que los niños piensen. pues por eso. Preocúpate, o sea, a mí me dijeron, no, el pensamiento crítico es malo. O sea, yo como que, ¡ah! O sea, mira, la verdad amaba mi trabajo, pero qué bueno que también se dieron las cosas así, pero te digo, amé mucho a mis alumnos, si me vuelven a llamar, porque yo renuncié, yo Ajá. renuncié. Si me van a llamar, vuelvo a ir, porque me gusta dar clases. Pero, híjole, el ambiente, los padres de familia, toda esa renuencia a querer a tener una apertura. Hay muy pocos papás que realmente se preocupan realmente por eso.
Sí hay papás que les interesa, que son los papás que están en casa o que turnan sus tiempos para que estar en mamá en casa como antes. Sí lo existen. Me tocó ver alumnos así, obviamente eran los ejemplares, ¿no? Los que les va bien, pero los que les va mal, porque uno se enfoca en el que le va bien. Y es en todo también. O sea, también te voy a plantear que uno se enfoca, y si lo hablamos en la música, a los que les, a los exitosos, a los top one, de acuerdo a lo que te dice la industria. ¿Y por qué no escuchas lo que, bueno, vamos a ver lo mismo, lo raro, lo que necesita más apoyo? ¿Por qué no se le apoya a la gente que realmente lo necesita? Ah, no, porque ahí está más difícil, ¿verdad? Está más difícil, pues, hace más trabajo. ¿Para Pues, qué? ¿por qué eso no, por qué eso no le interesa digamos, a los editores, ¿no? Pero puede cambiar la sociedad, el construir a una persona que puede tener potencial y que esté ahí, como músico, como artista, que está escondido tal vez. Y esos son los casos que podrían ser de trascendencia Claro, en pero para que eso se dé, pues necesita haber unas condiciones especiales, ¿no? Mira, otra sí, vez tiene que ver cuando yo digo, es que fui muy afortunado, pues porque a mí sí me dejaron escribir de lo que fuera desde siempre, pero también porque cuando yo escribía, había gente que escribía de otras cosas que eran las más conocidas, entonces hacíamos yo era la contraparte, ¿no? Y entonces estaba en lugares donde coincidía con más escritores y entonces podíamos ofrecer un panorama mucho más amplio. Pero ahora hay revistas que son como pues muy cerradas, ¿no? Y para justificar su existencia tienen que se basa en nivel de views, de likes, pues tienen que hablar de las cosas que todo el mundo conoce, ¿no? sí, es que Yo, por aparte ejemplo, vamos a pagar. viene este fin de semana acá en Ciudad de México, es el Festival Ceremonia. Y entonces, a mí se me pasó por completo, ¿no? De que va a ser el festival y hoy me estaba recordando y dije, oh, va a estar Massive Attack. Pero también dije, va a estar Massive Attack, pero va a estar Natanael Cano. ¿Por qué tendría yo que pagar tanta cantidad de dinero por ver a un tipo, o al menos tener que escucharlo a lo lejos, que ni me interesa, ¿no? Que ni siquiera sé quién es, ¿no? Pero claro, o sea, decir eso es ya casi como un desacato a las buenas normas, ¿no? Eh, sorry, acá, sorry. Me gusta mucho. Es que mira, no puedo. Tienes toda la razón. Tiene que haber cierta política. Es política al final de cuentas y es diplomacia y saber cuidar las relaciones públicas dentro de tu espacio laboral. Pero Claro. pues ahí donde quedan tus convicciones y tus ideales como profesionista. Vamos, en tu caso como periodista, yo sé que tú ya tienes una trayectoria, ya tienes callo en esto, ¿sabes? O sea, vuelvo a repetir, me siento honrada con que estés aquí destinándome tiempo, ¿eh? Llevas 1 hora y media destinándome tiempo y eso se agradece, que no cualquiera lo hace. Ya han de estar hartos tu público. No, no, mira, lo que pasa aquí es que este es como este programa es un experimento social al final y después va a haber programas mi intención maquiavélica es que haya más programas de cultura, aunque sea de otra clase de cultura. Claro. Y te agradezco que seas parte de esto porque yo sé que estás destinando tiempo que puedes invertirlo en otras cosas. Y valoro el tiempo de las personas. Pero me gusta platicar de esto contigo. Es como si estuviéramos, tú estás tomándote un café. Yo no estoy tomando nada ahorita, pero estamos platicando a gusto. De temas que no siempre se platican. Pues no, siempre se platican, digamos que no son cosas que se discutan de manera pública o en foros, o sea, que a veces lo platicas con amigos, con los que tienes cierta coincidencia de opiniones, tomando café o tomando cerveza y buscando qué alternativas podrías hacer, pero como decíamos al principio, pues es que este capitalismo es cada vez más rudo, ¿no? Y Sí, como estamos viendo la Santa Inquisición otra vez. y te asfixia y no sabes cómo escaparte, o sea, sí, tal vez
tendría que ver las convicciones, pero yo creo que para que tú puedas tener un ejercicio libre de esas convicciones, necesitas primero tener una cierta libertad económica, ¿no? Y si tú Sí, no tienes esa libertad económica en tu trabajo o no te da ese trabajo cierta seguridad económica, pues no puedes expresar esas opiniones porque entonces tienes miedo de perder el trabajo y a veces es justificable, ¿no? Bueno, luego no sabes, bueno, yo tuve la mala fortuna o la buena fortuna, ya no sé, de que en el periodos de mi vida pues estuve trabajando en medios como El Nacional, que era propiedad de Carlos Salinas de Gortari, y alguien me decía, ¿y por qué estás escribiendo allí? Pues porque me dejan escribir de lo que se me dé la gana. O sea, no, en otro lado no van a dejar escribir de eso. Cuando estuve en Nexos, pues estaba Héctor Aguilar Camín, bueno, sigue estando, y pues también me dejaban escribir de lo que fuera, ¿no? Entonces, pues, eso se valora, porque si esas vamos, yo en mi historia, los peores, digamos, lugares para escribir curiosamente, han sido las revistas de rock. Esas son más restrictivas que cuando escribes en un diario, ¿no? En un diario como tú vas, llegas y ¡pum! Aquí está. Yo escribo de esto porque es lo que quiero hablar. Y en las revistas de rock es, no, pues mira, ahorita acaba de salir el nuevo de Santa Sabina, vete a entrevistar a Santa Sabina, regresan los Caifanes, hay que hacer una entrevista con los Caifanes, acaba de aparecer el disco tal, de Rosalía, hay que reseñarlo. Entonces dices, oh, maldita sea, yo ni siquiera me interesa ya hablar de esa gente, pero bueno, pues si me están pagando, pues lo que me están pidiendo, pues no me queda de otra, ¿no? no, Este, tienes que hacerlo. pues sí, Pero eso son prácticas, como tú dices, laborales que se tienen que cumplir. Sin pues embargo, sí, tienes toda la razón de la cuestión de libertad económica. Cuando tienes libertad económica, tienes un poquito más de mm, poder para tomar, ser, compartir tus temas, vaya. Tus claro, temas. Y se valora también eso, pero lo importante es que estamos aquí y pues aquí es un foro como que de opinión, o sea, son temas que salen y no los dije de manera espontánea, sino que íbamos para un punto, porque está coligado con los temas de la inteligencia artificial, la educación, eh, todo esto está conectado con también lo que voy a hablar al rato de las noticias culturales. Por ejemplo, la biopic de los Beatles, la nueva, el furor que hay con los actores que van a participar, eh, pues la muerte de ciertos actores. O sea, me interesa muchísimo abarcar temas que nos hagan reflexionar. Por eso Visión Cultural es eso, brindar esa apertura a toda clase de temas, pero enfocados al arte. En este caso, en tu caso, es la música, el rock, y pues hablamos un poco de todo. Y pues yo siento contenta de que pues, seas el primero de extracción. el padrino, dices tú. No fuiste el padrino, de hecho el primer programa en agosto fuiste tú y cuando terminamos yo cumplí lo prometido es deuda. Me dijiste, cuando vuelvas, yo quiero ser el primero. Y yo dije, muy bien. Entonces, pues aquí estamos. Volví un poco después porque quedamos en enero, pero pues estamos en abril, ¿no? Abril. Abril. Iniciando abril, qué bonito. Pero te agradezco el tiempo que estés aquí con nosotros. Mm, para darle pauta al programa, porque sí tengo algunas secciones más que compartir, te quiero agradecer por haber estado aquí. Algo que desees agregar. Hay muy interesante, a mí que te gustó Lady Gaga en el último disco. Eso Ah, sí. está bueno, está bueno. Sí, lo escuché. Bueno, es que fíjate que esas listas que estoy publicando cada quincena, o sea, sí, el sentido es que lo hice porque cuando yo he ido a entrevistar a veces a algunos músicos y me mencionan discos, pues o sea, lo primero que hago es cuando acaba la entrevista casi casi lo empiezo a buscar y digo, a ver qué demonios está oyendo. Ujú. Entonces dije, pues yo voy a compartir eso. Y también tiene el sentido de que mis lectores y los asiduos y los casuales no crean que nada más me dedico a músicas locas, ¿no? O sea, o inexpugnables o inescuchables, sino que escucho muchas cosas, ¿no? Que no hablo de ciertas cosas, eso no quiere decir que no me interesen, sino que estoy concentrado más bien en un área más específica. Claro. Entonces, sí,
O sea, de pronto es escuchar a Lady Gaga, como de pronto puede ser regresar a un disco de Brian Ferry, o como decía de Fleetwood Mac, ¿no? Es hermoso Brian Ferry, es perfecto, señores. Sí. ¿Sí? Y entonces así, o irme de viaje a escuchar a las Supremes, o ponerme a escuchar rock cósmico, así hasta la náusea, ¿no? En fin, o sea, digamos, escucho mucha música, eso sí que quede claro, ¿no? Pues es parte de eso, también tenemos que seguir así como descubriendo y pues envolviendo el pasado, haciendo viajes un poquito. Yo ahorita te confieso que traigo a mis papás hartos, yo con mi esposo, a mis papás hartos de que Peter Gabriel, Peter Gabriel, Peter Gabriel. Y después decían, no, a mí me gusta con Genesis, acá, Ah, no, no, ya, no, Peter Gabriel solo, ni siquiera tiene tantos éxitos, sino que, pero a mí me gusta. Aparte tenía casi muchas veces a Tony Levin por favor, déjenme. Pero ahorita ando en eso, ando en ese trip de Gabriel, lo reconozco. Y todos los que hayan visto el programa o los que me conocen saben que traigo ese problema ahorita. No lo sé en mi mente ni en mi corazón. Pero pues te agradezco que estás aquí. no, al contrario, Noemí, pues te agradezco yo el tiempo. Ya sabes, cuando lo necesites, pues aquí estamos a la orden. Aunque ya no sea para apadrinar de nuevo el programa, pero No, pues cuando quieras, mira, la verdad me gusta platicar contigo, siempre es un buen plácito. La segunda vez no nos conocemos en persona, pero mira, parecía que estamos platicando y nos conocíamos de muchos años. claro. Bueno, ya nos conocemos de algunos años, ¿no? Sí, No ya nos de conocemos. muchos, pero sí, Ujú. siempre se da, siempre fluye. Nada más nos hace falta chocar las tazas de café, pero todo está bien. Y eso nos falta, ya habrá tiempo para poder coincidir como debe ser. Así es. Pues de verdad, pues muchas gracias y pues yo me voy a despedir y tú vas a seguir allí con Visión Cultural. ¿Eh? Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y pues te decreto lo mejor en este nuevo camino que tienes, en todo lo que estés emprendiendo y que logres trascender más tu obra. ¿Ok? Ahí te informaré cuando ya haya algunas cosas concretas en su momento. ¿Ok? Aunque yo soy maestra del stalkeo de las pocas personas que consumo en el Facebook eres tú, así que Te pues enterarás, te están, enterarás, algo pues. está molestando ahí. Muy Muchísimas bien. gracias. No, gracias a ti, buenas noches.